comunicación corporativa las primeras etapas de la elaboración de discursos a nivel empresarial. Y el módulo se centra en dos etapas fundamentales, ¿no? Nos habla entonces de lo que es la etapa 1. Espera un momento que creo que la diapositiva no pasa. Ahora sí, ¿sí? La etapa 1, ¿logras visualizar la siguiente diapositiva? Sí. Ok. Estas etapas dentro del proceso de comunicación dentro de la organización, en primer lugar tenemos entonces la determinación de un objetivo específico que se adapte a la audiencia y a la ocasión. Y en este caso, pues entonces, dentro de lo que es esa primera etapa, ¿cierto? Tenemos que hacer un análisis de varios elementos. Tenemos que analizar la audiencia, analizar el escenario y las habilidades de comunicación, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros de alguna manera identificar cuál es el tema que nos conviene abordar dentro de un discurso? ¿Qué factores deberíamos tomar en cuenta? Bueno, básicamente identificar, determinar el objetivo, de identificar los temas de interés, pero pues cómo se identifican los temas de interés analizando el público, el estudio del público. Entonces, básicamente lo que hace es determinar, identificar realmente quién es el público, cómo se puede determinar eso, pues ya sea por un estudio preliminar del público o por una observación preliminar no tan formal. Pero la idea es de hacer el estudio del público determinando la edad, el género, la ocupación, el nivel socioeconómico, la religión, a qué grupo étnico pues pertenece y a qué. Hola. Comunidad pertenece. Ok. ¿Me escuchas? Ahora sí, te perdí por unos minutos. Entonces, básicamente lo que se hace es analizar la audiencia, ¿sí? Okay. Y ese pues se analiza por medio del estudio del público, lo que te decía. Se identifican varios aspectos del público para saber realmente cuál es el objeto o el tipo de público y así pues generar la comunicación, ¿no? O generar el discurso. También es importante analizar el escenario, ¿cierto? Es un punto también que debemos tener en cuenta y lo que son las habilidades de comunicación enfocados, por supuesto, en que debemos, luego de determinar de alguna u otra manera cuál va a ser nuestra audiencia, integrar, por supuesto, el conocimiento que nosotros podemos tener de una determinada área para sentirnos cómodos con el tema que vayamos a presentar en ese discurso, ¿cierto? Es un elemento también importante que debemos tener en cuenta. Exacto, entonces, también. El lugar, el motivo, cuáles son las expectativas del discurso, si realmente cumplen con el objetivo, porque pues yo nada gano con analizar el público, si realmente el discurso que voy a hacer pues no va a llenar las expectativas que tiene. Exacto. Entonces, evidentemente pues dentro del análisis del escenario están las expectativas del discurso, si cumplen el objetivo, si realmente la extensión del discurso es la adecuada, si qué tan numerosa es la audiencia, exactamente el lugar donde se va a pronunciar y cuáles son las herramientas y recursos tecnológicos para poder pronunciar ese discurso. Porque si es una audiencia muy extensa y no tengo los medios por los cuales yo me pueda comunicar, pues no va a ser efectiva el discurso. Tiene que haber las herramientas adecuadas dependiendo del lugar, dependiendo del público y dependiendo obviamente de la cantidad de público y pues qué tan numeroso es la asistencia, ¿no? La audiencia. Exacto, ¿verdad? Bueno, y luego que entonces completamos ese proceso de análisis de audiencia, de análisis de escenario y que definimos, establecemos entonces el eje sobre el cual vamos a desarrollar nuestro discurso, entonces podemos pasar a la segunda etapa, ¿cierto?
que se basa en reunir y evaluar el material que vamos a utilizar para nuestro discurso. ¿De qué manera o qué fuentes podemos nosotros utilizar para recabar ese material que vamos a utilizar en nuestro discurso? Entonces, básicamente está dividido en varias. Básicamente están las fuentes de información. Lo primero que todo, a mí lo que me llamó la atención es que primero que todo la persona que da el discurso normalmente da a conocer sus propios conocimientos y experiencia. ¿Sí? La experiencia personal es la que básicamente, además de acercar la persona que da el discurso con su público, lo hace un poco más cercana a la relación, y pues es lo primero que la persona que da el discurso expone, sus propios conocimientos y sus experiencias personales. Pero también dentro del discurso están las fuentes de información, están los datos específicos, y pues obviamente la idea es que la persona que da el discurso tenga la información de diferentes perspectivas. Entonces, básicamente, dentro del conocimiento, experiencia y observación personal están los propios, efectivamente los más cercanos, o las experiencias que ha tenido en su vida personal o profesional. También está la investigación primaria y la investigación secundaria. Entonces, básicamente, la investigación secundaria es como la más ligera, por decirlo así, donde están las bibliotecas, los registros en base de datos, está pues también el internet, están otro tipo de fuentes que son como las más generales. Y también está la investigación primaria, que es obviamente la más extensa, la más profesional, la que se tarda más, la que es más puntual, la que es más específica, y pueden haber varios tipos de investigaciones primarias, ¿sí? Definitivamente es la que más se tarda tiempo porque es la más específica y la que da más detalle. Perfecto. También es la que determina citas específicas, si es el caso. Por ejemplo, y son en el módulo son muy específicos cuando se dan las citas, porque debe ser muy específica la cita, quién la da, en qué fecha la da. Normalmente dicen en el módulo que no es bueno no decir cualquier cita y no decir obviamente el autor ni la fuente, porque eso es plagio y eso es súper antiético. O sea, eso es, mejor dicho, así terrible. Entonces, por eso citan específicamente o determinan específicamente cuáles son los pasos y cuáles son las características que se deben tener en el momento que se dan las citas en un discurso. Entonces, es importante eso. Dentro de las investigaciones primarias están obviamente las encuestas cuando pues se quiere determinar un dato específico, las entrevistas, la revisión de objetos y documentos originales, y por supuesto pues la experimentación también es otro tipo de investigación primaria. Entonces, básicamente lo que se determinan son ese tipo de fuentes, tanto primarias como secundarias, y obviamente la primera es el conocimiento personal, la experiencia en la observación, evidentemente el conocimiento propio que tiene el orador, ¿no? Entonces, cuando la persona tiene suficiente autoridad en el tema, cuando tiene cierto conocimiento y tiene una experiencia previa, pues obviamente va a ser más elocuente y va a tener mejor contacto con el público, ¿no? Sí, señor. Muy bien, también entonces dentro de esa etapa de evaluación del material de discurso, también es importante que evaluemos de una forma bien detallada las fuentes de donde estamos obteniendo ese material que vamos a utilizar. Debemos entonces identificar y hacer una selección de la información que realmente es relevante según el tema o el eje central que nosotros seleccionamos para ese discurso. Tener en cuenta también lo que son las opiniones de expertos, ¿cierto? Que nos hablan dentro del contenido del material, y de alguna u otra manera nunca debemos perder lo que es la información, enfocarla en esas múltiples perspectivas culturales, tomando en cuenta, pues, eso es muy importante, no perder ese norte para evitar desconectarse del público. A veces vemos casos en los que se preparan discursos magistrales perfectamente elaborados, pero
que no están conectados con toda la audiencia. Pueden ser muy técnicos, ¿cierto? Pero resulta que tenemos una audiencia variada, diversa, que de repente no identifica o no está familiarizada con los términos que nosotros escogimos para trabajar nuestro discurso. Entonces, allí también es un punto importante que debemos tener en cuenta cuando vamos a evaluar el material que vamos a trabajar en ese discurso, no perder de vista la importancia de la audiencia hacia la cual nosotros vamos a dirigir ese discurso, ¿cierto? Y finalmente, dentro del material nos hablan de la importancia de una herramienta que nos va a apoyar en un desempeño efectivo o un desarrollo efectivo de nuestro discurso, como lo son las tarjetas de notas, ¿cierto? Esa herramienta, ¿de qué manera nos puede apoyar dentro de lo que es el desarrollo del discurso dentro de la comunicación corporativa? Pues las tarjetas de notas rastrean la información. Básicamente lo que hace en primer lugar es encontrar la información fácilmente, nos da esta facilidad, la ordena y la reordena, porque básicamente lo que hace el orador es determinar los puntos más importantes del discurso y obviamente los coloca en las tarjetas de notas donde determina cada afirmación factual. Okay. Entonces ahí determina realmente cuáles son los puntos más importantes y ayudan a que se categoricen los temas de tal manera que sea mucho más fácil exponerlos por el orador. Entonces básicamente las tarjetas de notas deberían organizarse en la categoría, en la subcategoría y determinar un hecho específico si es el caso, pero realmente lo que hacen es facilitar el encontrar la información y que sea fácilmente manejable, la ordena y la reordena si es el caso. Exactamente. Y bueno, lo que comentabas también dentro de lo que es la evaluación del material a utilizar, que es un elemento importante que también lo señalan, y es el eje del caso de estudio que plantea este tema, que es justamente esas cuestiones de ética, ¿cierto?, que debemos tener en cuenta cuando elaboramos un discurso. La importancia de respetar los derechos de autor de las personas o del material que estemos utilizando para elaborar nuestro discurso, ¿no? Indistintamente del contexto o de las situaciones que nos puedan llevar pues a desarrollar un discurso que pudiese estar muy asociado con el material desarrollado por otra persona u otra empresa. Lo importante es que respetemos ese derecho de autor y podemos inclusive generar, ¿no?, una exposición, un discurso en función o evaluando y retroalimentando algún material de un tercero, siempre y cuando pues mantengamos ese principio de respeto de los derechos y la importancia que tiene dentro de lo que es el desarrollo del discurso, darle a cada quien su mérito dentro del desarrollo del contexto en el cual estemos trabajando, ¿no? Allí en el material está planteado un caso de estudio que tiene que ver entonces con esas cuestiones éticas, ¿cierto? Específicamente pues nos hablan de un discurso que se prepara la persona o la oradora, pero que pues resulta que al momento de ella presentar su discurso tiene problemas para poder presentarlo por situaciones de salud, no está disponible y pues aparentemente la persona que toma su lugar de alguna u otra manera pues por la premura y por la improvisación toma un material que no es de su propia autoría, ¿no? Entonces ese caso nos plantea un dilema ético. Él quizás por justificar la premura y la forma un poco atropellada como tuvo que solventar, entonces toma una decisión que de alguna forma viola los principios éticos de los derechos de autor y de respetar entonces los méritos de las personas, de esas fuentes que él está utilizando para realmente presentar su discurso, ¿no?
Entonces, son temas que a veces no son